Hay algo en los libros que los vuelve flamables. Durante la historia de la humanidad, miles de libros han sido quemados. Podemos ver desde la Biblioteca de Alejandría, los textos de Demócrito, los códices mayas y en todos los gobiernos totalitarios esa quema de libros. El control y manejo de la información sirve para construir una narrativa, una forma de ver y entender el mundo. Nos alejan de los libros como si nos alejaran de una parte importante de nosotros. En la novela Fahrenheit 451 se queman los libros porque nos ayudan a detener el tiempo, a conectarnos con otras mentes y a imaginar otras alternativas para este mundo. Es paradójico que sean los bomberos quienes quemen los libros, como si aquellos que afirmaran que somos libres fueran los mismos que nos quitan esa libertad. Quien quema libros desea imponer una visión del mundo, desea que deseemos lo que él quiere que deseemos. Podemos iniciar el programa afirmando que los libros son queroseno. Y con esta introducción vamos a empezar este gran capítulo sobre la quema de libros aquí en La Fulana. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes en este programa de divulgación filosófica, así lo queremos llamar, donde somos un grupo de regresados de la carrera de filosofía que nos gusta estar platicando entre el vínculo que hay entre la filosofía y nuestra vida cotidiana. Y estoy muy contento de estar acompañado de todos ustedes. Ya los extrañaba. Una semana de ausencia, sin embargo, ya los extrañaba mucho el grabar. Y hay que presentar a estos grandes coanfitriones, pensadores y personas que admiro mucho. Empezamos, Luis Juárez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Igual extrañaba compartir ideas, rebotar ideas con ustedes. Una semana, pero una semana es mucho, la verdad. Y pues espero que disfruten de este programa. Yo creo que es indispensable hablar de estas cosas que paradójicamente o increíblemente se han dado o se dan actualmente. Pues yo dije, bueno, es algo de la antigüedad. Sin embargo, todavía se dan y pues qué mala onda, ¿no? Yo creo que es muy bueno criticarlos, pues. Así es. Paola Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues aquí emocionada por tomar este tema. Gracias a la propuesta, Poncho, por tomar este título para platicar con ustedes. Y gracias a el equipo de producción, que sin ellos no somos nada. Y sin Madafotios. ustedes tres tampoco. Gracias por pasar un tiempo y venir a platicar con nosotros en esta ocasión. Y muchas gracias, Paola. Yaya Juárez, ¿cómo estás? ¿Y qué tienen que hacer todos los radioescuchas con nosotros? Hola, muy contenta Alejarse, no es cierto. de nuevo Criticar. por estar aquí. Y un saludo cordial a Araceli, quien siempre nos mira, lo cual agradecemos bastante. Agradecemos siempre su apoyo por estar a la espera de nuestros programas. Y recuerden sintonizar el canal de La Fulana a través de YouTube o de Facebook. Y recuerden que estamos abiertos a propuestas, comentarios, críticas, saludos. Y pues nada, esperando que este programa sobre los libros, que es un elemento fundamental para todos los seres humanos, pues les agrade y se queden aquí a esta charla. Así es, recuerden darle like, suscriban, compartan, hagan todo lo necesario para estas redes, para que este canal pueda seguir creciendo y puedan seguir escuchando, llegando a más personas, para poder seguir compartiendo este pensamiento filosófico o esta divulgación que nos gusta hacer y compartir todas estas ideas que se nos ocurren usualmente en estado etílico, pero no nos arrepentimos de nada. Solamente de las crudas se crean. Es cierto. Es cierto. Eso sí. Y pues para empezar, estamos hablando sobre la quema de libros en particular. Y como bien dice Berenice, Yaya Berenice, somos, pues es nuestra materia prima, ¿no? Al menos como filósofos siempre estamos hablando sobre los textos, los libros y decimos, estas cosas son bien aburridas. Y aparentemente sí son aburridas. Peleando los precios también, ¿no? Sí, sí, sí. Cuánto lo menos. Y con ganas de vender a precio de robado. Sí, y pareciera ser que es eso, ¿no? Que es una herramienta que no tiene tanto valor. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que a través del tiempo han sido quemados en muchos lugares. Entonces vamos a ver, pues, cuál es la importancia, ¿no? Y para eso hay que trasladarnos con nuestro señor el Führer a la época de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Paola, ¿qué nos puedes decir de ello?
Sí, pues yo voy a empezar y para platicar de este tema con ustedes, yo revisé un artículo de Carlos Navarro Fuentes de la revista, Traes fuentes. sí, de la revista de Filosofía, Letras y Humanidades, se llama Sincronía. Esta revista es de la Universidad de Guadalajara y el artículo que tomé fue publicado el año 2022. La tierra que me vio nacer. Sí, a nosotros. Bueno, a ti no. A nosotros dos. Soy la única foránea de aquí. Sí, eres de aquí. Me interesó este artículo porque en cuanto leí la propuesta del tema de hoy, que era la prohibición de libros, pues inmediatamente me trasladé a este momento de la Alemania nazi de los 30s y 40s y pues este artículo me llevó por este camino, ¿no? Y es precisamente en este lapso histórico donde sucede esta masiva quema de libros que se llevó a cabo en toda Alemania en contra de escritores judíos, y no solo judíos, sino que el autor nos menciona que también se deshacían de toda la literatura que consideraban degenerada, como la de los románticos, famosamente alemanes, los Por marxistas, socialistas, liberales. También por cachondos. Y los defensores de la democracia. Sucede entonces que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán gana las elecciones el 5 de marzo de 1933 y para la noche del 10 de mayo, no muchos meses después de ese mismo año, sucede la primera quema masiva de libros. Fue entonces ese 10 de mayo. Porque ¿Perdón? le dieron en la madre a los libros, por eso es. Creo que ¿El 10 de todavía no mayo? se celebraban el Día de la Ok. Madre. Y lamentablemente pues no fue la única, al menos sucedieron otras 9 situaciones de este tipo en distintos lugares de Alemania: Berlín, Múnich, Bonn, Frankfurt, Dresde, Dortmund, etcétera, ¿no? Los autores que ahí se quemaron deben ser favoritos de muchos de ustedes, pensadores, escritores, filósofos como Karl Marx, Heinrich Heine, Sigmund Freud, Goethe, Schiller, etcétera, ¿no? Entre otros 92 Puros autores. buenos, ¿eh? 92 Conozco su obra, autores. diría el Martín. Y lo que más curioso se me hizo es que sucedía en las ciudades universitarias. Digo, uno pensaría que ahí se concentra el pensamiento racional, Intelectual. sí, Pero precisamente es como que donde deben de atacar, ¿no? Se supone que son ¿no? los rebeldes, ¿no? Y Sí, o sea, donde se hacen lecturas críticas, despiertas, si se podría decir así. Pues, ¿quién iba a decir, no? Que ahí es precisamente bueno, donde... te diré que en la facultad, no te creas. Sí, iba a mencionar, es en las universidades donde puede ser que el pensamiento libre de ideologías pueda suceder, pero pues no, es muy raro que eso pase, ¿no? Es muy raro que uno esté fuera de las ideologías que nos rodean. Pero en fin, pues esta movilización para la quema de libros fue organizada por los mismos estudiantes. Se hacían llamar Federación Alemana Nacional Socialista de Estudiantes. Y esta quema masiva, como otras, formaba parte de lo que ellos llamaban Acción contra el Espíritu Alemán. Y esta Federación de Estudiantes buscaba tomar el control total de las universidades, publicando el 12 de abril lo que llamaron 12 tesis contra el espíritu alemán, algo que llama mucho igual con lo que sucedió con las 95 tesis de este señor, ¿no? En forma general, pues buscaban denunciar la intelectualidad judía, el pensamiento socialdemócrata, comunista y liberal, así como sus representantes y simpatizantes más importantes. Estas tesis, que fueron 12, fueron escritas con tinta roja y letra gótica y fueron pegadas en las universidades, y de hecho algunos periódicos también se ofrecieron a publicarlas en sus periódicos, aunque las 12 tesis no eran muy extensas, si acaso 1 o 2 renglones como máximo. Pues sí quisiera mencionar algunas que fueron muy provocativas. Por ejemplo, la tesis 2 dice: hoy se abre una contradicción entre la literatura y la tradición del pueblo alemán.
Este estado es una ignominia, es decir, un horror, un deshonor, una vergüenza. La tesis 4 dice, nuestro adversario más peligroso es el judío y aquel que le escucha. La tesis 6, queremos eliminar la mentira, queremos señalar la traición, no queremos para los estudiantes lugares de la irreflexión, raramente, sino de la disciplina y de la educación política. La tesis 7, queremos despreciar al judío como forastero y queremos tomar las tradiciones en serio. Por lo tanto, exigimos de la censura. Las obras judías se publican en lengua hebrea. Si se publican en alemán, deberán señalarse como traducciones. La escritura alemana solo está disponible para los alemanes. El espíritu antialemán será eliminado de las bibliotecas. Y bueno, a partir de esta publicación de estas tesis, pues los boicots no tardaron en llegar. El 19 de abril, 7 días después de esta publicación de las 12 tesis, la organización estudiantil dio a conocer una pugna en contra de los docentes universitarios que consideraban ineptos. Esto quiere decir, en su idea, los maestros que hubieran desafiado o hablado mal del Führer o de los soldados, o a los maestros que en su método de enseñanza se orientaran por puntos de vista liberales, socialistas o pacifistas. Para el 26 de abril sucede la confiscación de la lectura decadente. Sucedía que cada estudiante debía elegir entre su biblioteca personal los libros perjudiciales y decirle a sus conocidos que hicieran lo mismo. Luego hacer lo mismo en las bibliotecas públicas y también en las librerías. Y así pues iban buscando literatura digna de ser quemada. También, pues, no está de más decir que este movimiento de la quema de libros, que como ya dije, fue iniciado por los estudiantes, pero ni los maestros ni los rectores los detuvieron. De hecho, se sumaron a ellos y colaboraron con ellos haciendo un índice nacional socialista que seleccionaba los libros que debían de arder en la hoguera. También a Ser y tiempo tenía que estar ahí entre. También a esta quema masiva se sumaron los famosos libreros alemanes, la dirección de la Asociación de los Bibliotecarios Populares Alemanes y el Fondo de la Industria del Libro Alemán. O sea que hubo mucha gente que estuvo ahí apoyando este movimiento, ¿no? Y en fin, pues, recapitulando, todo esto fue parte de un programa que, repito, se llamó Acción contra el Espíritu Antialemán. Se ideó y se planeó en distintas fases que se llevaron a cabo. La primera fase es la que mencioné, ¿no? La colocación de estas 12 tesis en los carteles que fueron pegados en las universidades. La segunda fase fue la elección y confiscación de los libros. Y finalmente, días después, el 9 de mayo, se hizo llegar un circular que contenía las llamadas proclamas del fuego. Y un día después, finalmente, pues el 10 de mayo, ya se procedió a hacer la quema masiva. Se dice que quemaron más de 25,000 libros, mientras las orquestas de las SA y las SS tocaban música de marcha y patriótica. Y se dice que había cerca ahí de 70,000 personas presentes. Es un buen. Algo que también me llamó la atención y que... Un partido de los cholos ahí. Y que mencionaste al principio, Alfonso, es que cerca de las 10 de la noche de ese día, 10 de mayo, empezó a llover muy fuerte. No se podía... Se enojó Tlaloc. No podían prender los libros y los bomberos fueron los que se sumaron a llevar galones de fuego, perdón, de gasolina para que los libros pudieran arder, ¿no? Entonces, llamativo que los mismos bomberos. Paradójico, ¿no? Sí. Los bomberos. Sí. Eso de los bomberos. A mí me hubiera gustado saber como cuál habrá sido el sentimiento de Martin Heidegger al conocer esa situación, porque sabemos que guardó silencio, ¿no? Durante el régimen, y es algo que se le critica mucho. Y después con creo que en cierto las sentido. entrevistas le preguntaban qué pensaba acerca de que no había, digamos, renunciado al partido y no daba una razón que hacía separarse del partido. Pues. No se deslinda, tampoco es como que tiene un afecto particular por el Tercer Reich, pero
pero su silencio es como muy particular, pues como que no toma Llamativa. postura, dice, igual luego vemos. Entonces, pero como intelectual, el haber visto la quema de libros y eso es un impacto importante para la cultura, pues. Y el ver que le están quitando la cultura, a mí se me hace muy preocupante que no sientas algo, pues. Porque, quién sabe, ¿no? A lo mejor estaban quemando todas revistas vaqueras de Alemania, a lo mejor, o los de, pero... o los de su fueron autores competencia. muy importantes, O fueron los de su premios competencia. Los de Nobel. la competencia, sí. Y justamente ahorita que mencionas eso, Paola, se me hace muy particular porque este sentimiento de nación que nace en Alemania en la Segunda Guerra Mundial es un sentimiento que viene como con nostalgia, ¿no? De una Alemania fuerte, de esas raíces alemanas, el verdadero alemán, pues. Es lo que querían lograr. Es lo que querían alcanzar, como encontrar ese verdadero como alemán. Sin embargo, pues lo llevó a otro tipo de censura, pues. Entonces es muy peligroso como este tipo de nacionalismo, sobre todo nostálgico. Y es un nacionalismo que podemos identificar también ahorita en Estados Unidos, o al menos yo lo identifico con el Make America Great Again. Ey, Como que mi por ahí visa. va la cosa, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. De hecho, a mí se me Similar. hace muy, muy curioso estos, digamos, virajes de la historia en que, por ejemplo, ya ves que mencionas que, bueno, aparentemente los principales atacados eran los judíos. Y ahorita, pues, este pueblo, igual no todos, pero sí los dirigentes como que traen esta postura al revés, ¿no? O sea, ellos lo están aplicando también como la censura de lo que a ellos no les gusta Sobre o lo todo, o lo que ujú, quieren que se presente. Es decir, ellos tomaron la postura de sus atacantes y qué chistoso, ¿no? Que ahora les tocó jugar específicamente el papel, como el pues. cuerpo sionista, ¿no? Esta Ajá. idea de que la religión tiene que existir otra vez una teocracia, o sea, el gobierno religioso, pues. Y este grupo sionista, junto con todo un sistema armamentístico, industrial, capitalista y demás, y sus amigazos de Estados Unidos, pues se volvieron unos tiranos de lo peor, pues. De nuevo, como para hacer una limpia, ¿no? Ajá, o sea, De sí, lo que- exacto. de todo lo que está mal en la Sí, sociedad. Sí, y bueno, también como comentabas inicialmente acerca, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría, a mí sí, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece como una medida muy desesperada de que cuando quemes ideas que están, que no te gusta o que no te gustan o que estás en contra de ellas, o simplemente no las puedes refutar y te molestan, por ejemplo, que es esta como, quema... es como cuando en un debate insultas ya, dices. Sí, ¿no? O como por ejemplo, a mí no me gusta que quede fuera de lado, que se olvide esta, por ejemplo, incomodidad de Platón acerca de los textos De de Demócrito, que quería Demócrito quemar. y que para mí se me hizo una medida muy desesperada quererlos destruir, ¿no? En lugar de argumentar y, no sé, refutar, ¿no? No que muy salsa. Sí, ¿no? Pues, tú y tu Entonces, topo surano me también hacen los que se mandados. dice que la quema de la biblioteca de Alejandría se le atribuyó a los cristianos, ¿no? Entonces, qué chistoso, ¿no? Bueno, esto ha seguido hasta tiempos actuales. Por ejemplo, podemos ver en el país de la libertad y la justicia que en los últimos años pues se ha intensificado esta prohibición de libros. Y por ejemplo, yo revisé un informe reciente de una organización que se llama PEN América, PEN de pluma. PEN América es una, digamos, una ramificación de un grupo que se organizó en Inglaterra en 1921 y que se esta PEN Club International, ¿no? PEN de pluma, ¿no? Porque eran una organización de escritores. Esta organización se fundó con el objetivo de conectar escritores, periodistas, defensores de la libertad de expresión y promover obviamente la literatura y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como dije, según un informe de PEN América, en el curso escolar del 23 al 24, más de 10,000 libros
se han prohibido en bibliotecas públicas y académicas. Estas restricciones, según esta investigación, suelen ser impulsadas por legislaciones estatales y por la influencia de grupos conservadores. Por ejemplo, ahorita ya en Oklahoma, en Luisiana y en otros estados ya se obligan las escuelas laicas a dar instrucción de la Biblia, ¿no? Sí. Ya. Pero también no solamente por grupos conservadores de estatales, sino también por órdenes ejecutivas del presidente en turno, ¿no? Por ejemplo, el 6 de abril, o sea, hace unos cuantos días, mandó retirar... Días. 2 días. Sí, Unos cuantos, ¿cuántos sí. días atrás? Ajá. Mandó retirar de la biblioteca de la Academia Naval casi 400 libros sobre raza, género y sexualidad, ¿no? Siendo que pues este señor pues tiene 5 hijos con 3 matrimonios distintos, entonces yo no sé, para mí no se me hace como una persona ejemplar que quiera mantener así como que es lo correcto y que no, ¿no? Pero sí quiere dejar que metan el de que una paloma embarazó a María y tuvo a Jesús, ¿no? Sí. Total de que, pues bueno, algunos de los libros más prohibidos en los últimos años incluyen, por ejemplo, un libro que se llama Género Queer, que es del 2019, de un chavo que se llama Maía Kobabe. Este chavo pues se titula con una maestría en el Colegio de Artes de California y su libro consiste en una autobiografía que explora la identidad sexual de género y fue censurada por su contenido con inclinación, por ejemplo, al LGBTQ, ¿no? A pesar de que este libro ganó un premio en el 2020, ¿no? Hay otro libro también censurado que se llama No todos los chicos son azules, del 2020, de George Johnson. Él es un escritor, periodista, activista, afroamericano queer. Y su libro, pues, es un ensayo sobre la experiencia de crecer como una persona queer, pues, de color, ¿no? Él ganó premios en el 20 y en el 21. Y hay otro libro también censurado que se llama El ojo más azul, de Toni Morrison. Ella es una escritora que hizo esta novela en 1970. Ella ya murió en el 2019 y ella fue una activista de los derechos civiles. Tuvo un premio Pulitzer en el 98, un premio Nobel de literatura en el 93. Y la novela esta censurada aborda temas de racismo y abuso sexual. Por supuesto también una novelaza clásica que se llama Matar a un ruiseñor. Yo creo que todos la conocemos. Sí. Esta fue escrita en 1960 por Harper Lee. Ella murió en el 2016. Y pues ella obtuvo un premio Pulitzer en el 61. Ella fue una escritora, novelista, músico, guionista, poeta, actriz, abogada. Y la novela fue considerada una obra maestra. Y esta novela ha tenido prohibiciones intermitentes desde que salió hasta la fecha, ¿no? Hay una película que fue nominada a 8 premios Óscares, está buenísima. Algo que te iba a decir, a mí me suena también. Ajá, como no, una la película está buenísima, en blanco y negro, y los actores, yo no sé cómo se llaman, pero la verdad se rifaron. Fue galardonada con 3 premios, y el tema central de la película, pues es la lucha, o de la novela, es la lucha contra el racismo, ¿no? Total de que estas prohibiciones, pues han generado actualmente debates acerca de la libertad de expresión y el impacto que pues existe en la educación actualmente, ¿no? Como todos sabemos, pues los libros suelen abordar temas, o al menos estos libros suelen abordar temas reales, incluso difíciles, ¿no? Que son parte del mundo en el cual pues todos vivimos. Entonces prohibirlos pues no elimina, digamos, esas realidades, ¿no? Existen y más bien limita, por ejemplo, la capacidad de que las personas, especialmente los jóvenes, pues puedan aprender sobre ellas, puedan debatirlas,
formar opiniones críticas acerca de ellas en lugar de nada más ocultar esas realidades, ¿no? O si están un poco desorientados, pues tomar un camino, ¿no? Ver qué se piensa, qué se dice, qué es, qué no es. Ujú. O sea, finalmente es información. Claro, entonces, quienes apoyan las prohibiciones acerca de estos libros a menudo argumentan, por ejemplo, pues, que quieren proteger a ciertos grupos, ya sean niños o adolescentes, por el contenido que consideran, por ejemplo, inapropiado, ¿no? Sin embargo, pues estas prácticas también pueden ser vistas como, digamos, una forma de control o de controlar las perspectivas o ideas que se supone que deben de ser, ¿no? O cuáles son las correctas, ¿no? Lo cual, pues, todos podemos ver que pueden restringir la libertad intelectual o la diversidad cultural, pues. Al final del día, yo creo que todos tenemos, bueno, a los que nos gustan los libros y para los que no, se van a poder dar cuenta que los libros al final del día, pues tienen el poder de educar, ¿no? De abrir mentes y fomentar la empatía. También contrarrestar, por ejemplo, sesgos cognitivos. Y porque tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias, ¿no? Entonces, es bueno tener libros que de alguna forma, por ejemplo, nos molesten en el sentido de que hay que leer incluso los libros con los que no estamos de acuerdo Sí. Las para confronten. poder tener un panorama más amplio y no solamente eso, sino también, si no estás de acuerdo, puedes tener una base pues más concreta con lo cual criticar, ¿no? Entonces, en muchos casos, la censura de libros puede tener un trasfondo político que yo creo que es lo que sucede actualmente, Ujú. porque prohibir ciertos títulos puede ser una herramienta para controlar narrativas, ¿no? Entonces, esto refuerza ideologías específicas y también hace que, por ejemplo, el no tener acceso a libros que confronten una narrativa, pues limitan precisamente esas narrativas para qué confrontar el orden establecido, ¿no? En México también, pues hemos tenido ese tipo de detalles. Por ejemplo, algunos libros han sido prohibidos a lo largo de la historia por razones políticas, religiones o culturales. Por ejemplo, de manera así, voy a comentar unas porque yo sé que Sonia se enfocó más en eso, una información muy interesante. Pero, por ejemplo, Carlos Fuentes, Ese caso estuvo muy chistoso. sí, Híjole. fue en el 2001, o sea, yo me quedé también completamente reciente, En el ¿no? nuevo siglo, sí. Este libro fue prohibido por ¿Cuál El libro? de Aura. Aura. Aura de Carlos Fuentes. Fue prohibido para estudiantes de secundaria por propuesta de un señor que se llama Carlos Carvajal, que fue secretario del Trabajo en su tiempo. Él lo prohibió porque pues, se dio cuenta que su hija lo estaba leyendo en la secundaria, pero su hija pues estaba en una escuela religiosa, ¿no? Entonces, bueno, y ahí vemos algo de Creo conservador. que tenía algo que ver el papá con con el pan. No quiero pensar que tenga que ver con el yunque, pero quizá no No, sé. es que sí, según yo, Dúdalo. trabajaba para el gobierno y específicamente con el Partido de Acción Nacional. Entonces, pues súmale que tiene influencias y que Sí. tiene una ideología muy particular. Ahí ya tronó la tacha, pues. También, por ejemplo, La sombra del caudillo de Martín Ajá. Luis Guzmán, censurado por Adolfo López Mateos, presidente también, que este libro pues trataba acerca de la crítica acerca de la corrupción del sistema político Ujú. mexicano, ¿no? Que por lo que yo he investigado, en ese tiempo sí era como muy descarado y muy grave la corrupción y todo lo que conlleva Ujú. en ese periodo. Entonces ya me imagino por qué no querían que estuviera a la mano del lector, ¿no? También Los días terrenales de José Revueltas, Ujú. todos de pie, censurado por su contenido político y filosófico, ¿no? Los libros de José Revueltas para mí han sido unas chuladas desde el tiempo que yo lo conocí. Entonces, muy combativo el señor. Pero una de las cosas que a mí se me hace suave o, digamos, conocer, me da alegría de que a pesar de que también hemos tenido, y ya Sonia nos va a contar más acerca de nuestro
pasado también que nos han prohibido libros y todo eso. Actualmente en México no hay una lista oficial de libros prohibidos, ¿no? Y creo que para mí eso es algo que celebrable, ¿no? Ya es ganancia. Ya México Sí. 1, Estados Unidos 0. Y el primer mundo, Mira, sí, mujer, sigue prohibiendo y Presidenta. mujer presidenta. Y luego tenemos, Aparte. no hay una lista de Aparte. libros prohibidos. Besito. O sea, Sigue así, Presi. no. Qué chulada. O sea, igual sí me van a saltar al rato, pero eso es otra cosa, ¿no? Digo, sin Dejar de inclinaciones de todos partido los- ni Sí, sí, nada, claro, pero claro. Ah. A mí se me hace muy suave eso de que no Sí, hay sí, una sí, lista General. oficial. Ujú. Mente está bien. Sí. Yo leí un artículo de la BBC en donde hablaba, este artículo es hecho por Alejandro Millán Valencia, en donde narraba Saludo, una serie invitado. de anécdotas de personas que tuvieron que salvar libros durante las dictaduras militares de Chile y Argentina. Y al leer esas historias me causó un poquito de tristeza. Una de las historias que más me llamó la atención fue de una familia que pues obviamente cuando llega Pinochet, da el golpe de estado al gobierno socialista de Salvador Allende, específicamente el 11 de septiembre de 1973. Mi Sabemos cumpleaños. que los militares hacen su desastre, atacan familias, llegan a los hogares, persiguen a disidentes. No solamente eso, sino que también llegan y hacen una persecución de libros, de música, de expresiones artísticas. Mi Y- CD del Tri. En ese tiempo, pues, Argentina realiza la misma práctica en el 76, en donde hubo una serie de libros prohibidos. Y me llamó mucho la atención un caso en específico de una familia en donde ahí se le llama la casa la biblioteca de cemento, así se le llama a la casa de esta familia que logró ocultar o salvar su acervo de libros a través de paredes. Y esto Wow. fue debido a que cuando Pinochet llega al poder, pues empieza a haber esta persecución, los militares llegan a tu casa sin permiso ni aviso, llegan a buscar que no tengas libros que están prohibidos dentro del régimen. Y esta familia que es padre, madre, 4 hermanos, 2 hermanos, 2 hermanas, si mal no recuerdo. El padre era parte del movimiento de izquierda, la madre era arquitecta. Cuando empieza a instaurarse este régimen, empiezan a darse cuenta que las familias o las personas son perseguidas por el tipo de libros que tienen en su casa. Entonces, la madre, siendo arquitecta, pues idea que al momento de reconstruir la casa o arreglar desperfectos de la casa, pueden esconder libros en las paredes de la habitación superior. Y la mujer, pues, me imagino que siendo arquitecta sabe de un modelo bastante eficiente para preservar libros Dijo, en- peguemos cartón. en las Así. paredes, ¿no? Libros de literatura, de política como Marx, Engels, César Vallejo, El Principito, cuentos infantiles, Pablo Neruda, o sea, cuentos infantiles. Y en menos de un año, cuando cae el régimen, el padre es arrestado, dura 5 años en prisión y la familia queda de alguna manera como desprotegida, la casa pues se tiene que vender y la casa tiene un nuevo dueño. Pasan los años, los hermanos, como suele suceder en cualquier familia, pues llegan a desarrollar su vida familia, se mudan y la casa se pierde y pasa a dueños de otra persona, ¿no? Nadie Entonces, habla de esos libros escondidos. no, porque pues era penado esconder libros, entonces cuando ya pasa el régimen y las cosas cambian y el papá fallece y los hijos forman su vida, ellos
buscan tener contacto con el dueño actual de la casa para pedirle que si pueden sacar la biblioteca escondida, pero el dueño actual les dice que no, que pues es su casa y que nadie va a tumbar nada de la casa, ¿no? Entonces pasan unos años, el padre muere en el 2002 y los hermanos se mudan a otros sitios, unos se van hasta Jerusalén. Y en el 2003, una de las hijas que le sobrevive está en el centro de la ciudad en Chile y se le acerca una mujer que era inquilina de esa casa que rentaba, ¿no? Y como que era un secreto a voces porque mucha gente escondía libros en ese tiempo y pues era como conexiones que estaban ahí clandestinas, ¿no? Entonces una mujer se le acerca a esta hija de la casa y le dice, oye, tú eres Ana, perdón por la pronunciación del apellido, Werchunov, algo así, y le dice, tú eres la casa de la descendiente de los libros perdidos, y la mujer le dice que sí. Entonces como que hablan ahí de manera clandestina porque todavía es dueño la misma persona que no nos dejó sacar los libros. Entonces se ponen de acuerdo los hermanos viajan desde Jerusalén, se reúnen, van con la mujer que renta y sacan a escondidas los libros de la casa. Entonces hay una serie de experiencias que narran los hijos de cuando logran rescatar los libros escondidos porque dicen, o sea, todavía esos libros huelen a mi casa, o sea, el hogar en donde mi mamá y mi papá vivían y con la tensión de ser descubiertos por los militares, con toda esta sensación de que pues tu papá fue arrestado y duró 5 años prisionero por parte de los militares. Sí, da miedo. Entonces, me gusta mucho porque este artículo logra rescatar como la sensación de miedo que vivieron muchas familias latinoamericanas durante estos regímenes y durante esta prohibición de libros, en donde de alguna manera muchos narran que cuando llega el gobierno de Allende, pues hubo un acceso grande a libros, ¿no? Hubo un gran acceso a literatura, a libros políticos, y lo que más me gustó es que la gente decía, o sea, adquirimos muchos libros y era la oportunidad que teníamos para educarnos a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, conocer, identificar, poder tener a lo mejor una visión política o del arte como más abierta. No sé qué precio los daban, pero si los daban a buen precio, o sea, baratos, pues, Sí, pues sí, qué buena onda, como porque que- realmente son caros los libros. Como que hubo un acceso muy grande a la población, pues entonces obviamente cae la dictadura y todo se viene para atrás. Y hay una anécdota también de Luis Costa, que él vivía en la clandestinidad porque él formaba parte del movimiento de izquierda revolucionario. Entonces él dice que él vivía en la clandestinidad y muchos de sus compañeros que formaban parte del movimiento disidente pues tenían que buscar la manera de esconder libros, desaparecerlos, porque como llegaban los militares y buscaban qué tipo de libros tenías en tu casa, si tenías los libros que consideraban pues prohibidos, era un caso de vida o muerte. O sea, no era que te llevaran a la cárcel o te dieran una multa, sino que te mataban, ¿no? Entonces buscaban la manera de esconderlos que consideraban muy valiosos o deshacerlos en pedazos en cañerías como en los baños o lo que sea. Y dice, era muy difícil porque cuando tú destruyes un libro, pues con el agua pues se tapa, o sea, no es fácil. Entonces él dice que un momento él está como escondido en una cabañita ahí y tenía una serie de libros, llegan los militares y él tiene un libro de 30 páginas sobre el movimiento revolucionario de izquierda y dice, me lo tuve que comer, o sea, se comió 30 hojas, dice, no sé cómo me pasé 30 hojas por la garganta. O sea, pero, literalmente era un comelibros, ¿no? Sí, y dice, y lo cito, dice, fue mi primera experiencia con literatura gastronómica, dice, no me dañó el estómago, pero me quedé con el sabor de la tinta y del papel. Dice, y eso porque estaba en riesgo mi vida, ¿no? O sea, Sabe a se pan lo Bimbo, comió. dice. Entonces, retomando un poquito lo que mencionaba Luis y ya de alguna manera como embonando estas experiencias que yo creo que hay muchas más que no conocemos y que son igualmente terribles y fascinantes lo que hacemos o lo que hace la gente por tratar de rescatar como el conocimiento humano. Algunos de los libros que han sido eliminados en Latinoamérica, Los días terrenales de José Revueltas, que ya mencionó Luis, es un manifiesto
contra la política del Comité Central del Partido Comunista en México. Fue publicado en 1943. Aura de Carlos Fuentes, que también mencionó Luis, fue censurado durante el gobierno de Vicente Fox por considerado blasfemo y pornográfico. Los 12 cuentos del peregrino de García Márquez, también prohibido por Vicente Fox. El señor presidente de Miguel Ángel, que también mencionó Luis, se termina en 1937, pero las estrictas políticas del gobierno de Guatemala le impidieron su publicación por 13 años. Las venas abiertas de América Latina, librazo, se los recomiendo a todos. Fue un libro declarado instrumento de corrupción a la juventud, y la dictadura de Pinochet lo incluyó en el listado de libros prohibidos. La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa en 1936 fue censurada en Argentina porque, según, contiene distorsiones y ofensas a la religión y a la familia y a las instituciones armadas. 100 años de soledad de García Márquez fue censurada en Rusia, en Kuwait, en Colombia, y porque hablaba explícitamente de sexo y tenía lenguaje obsceno. El Llano en Llamas de Rulfo fue criticado por la Iglesia Católica y publicado en su índice de libros prohibidos porque hablaba o mantenía ideas falsas del matrimonio y de la mujer. Gracias por el fuego de Benedetti, censurada por la dictadura de Franco y no fue publicada en España hasta 1974. Cantos ceremoniales de Pablo Neruda, prohibido por la dictadura militar en Argentina de 1976 a 1983. Las aventuras de Miguel, clandestino en Chile, de García Márquez. En febrero de 1987, el ministro de aquel entonces reconoció haber quemado 15,000 copias de la primera edición por órdenes de Pinochet. Pedro Páramo de Rulfo, hasta 1969 estuvo prohibido en España por hablar de situaciones crudas y situaciones inmorales. De fantasmas. Ay, Dios Y santo. Tongolele no sabe bailar, de Sergio Ramírez. Después de su publicación, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua ordenó su arresto y confiscó varias copias porque el libro criticaba las acciones de ese presidente durante las protestas del 2018. Entonces, pues como vemos, muchos de los libros que han sido censurados, pues no son censurados por alguna razón, ¿no? Porque atacan el pensamiento instaurado en el momento. Y me llamó mucho la atención un artículo de la revista La Crónica de Reina Paz. Fue este artículo hecho por una exposición que se dio en la Biblioteca Nacional de México, que hablaba precisamente de la censura en México, y era un viaje de la censura a través del tiempo, desde la Inquisición hasta nuestros días, en donde hablaban que la censura inicia desde la Inquisición en México, debido a que en la época novohispana, pues hubo una censura por parte de la corona española, ya todos sabemos, y es educación básica que muchos de los textos prehispánicos fueron quemados. Y sabemos que la Inquisición controlaba todo lo que circulaba. Había un tribunal que se llamaba el Tribunal de la Fe, que controlaba los textos que llegaban o que estaban en el acceso de la gente. Se editaban listas, se editaban títulos y se creaban índices de lo que la gente estaba autorizada para revisar. Y uno de los textos que estaban prohibidísimos era Lutero, Calvino, Erasmo de Rotterdam, Montesquieu y Rousseau. Eran los de ley que no se podían leer. Estos libros que se vendían en bibliotecas en aquel entonces, ¿no?, eran confiscados, es decir, se los llevaba la Santa Fe, los guardaba, y
Después resultó ser, digamos, un inconveniente para los libreros y para el negocio de los libros. Recuerden, antes no había televisión, no había internet. La única manera en la que uno se entretenía era la lectura, el arte, la música. Entonces, esto era un golpe para la economía. Entonces, buscaron una manera más viable, que era este término que se llama expurgo, que era revisar los libros que llegaban, revisar y decían, bueno, le quito esta página, le quito esta parte del libro, le quito este párrafo, y una vez que se le quitaban esas cosas, pues te lo vendían. Y ya quería decir otra cosa, Y ya ¿no? quería decir Sí, otra ya. cosa, por Pues supuesto. sí, no Entonces, manches. me gustó mucho porque este artículo lo que nombra es que muchos de los libros o de los textos que tenemos actualmente, incluso en México, y que se reimprimen, pues son libros que tienen un sesgo, es decir, que tienen una huella obviamente marcada de lo que se tiene o lo que no se puede leer. ¿Todavía estarán así? Y esto se mantuvo hasta el siglo XVII. En el siglo XVII se suprime la Santa Inquisición y se supone que también se suprimió el hecho de prohibir ciertos libros, ¿no? Sin embargo, no fue así, porque a pesar de eso hubo ciertos arzobispos, hubo ciertos tratos que aún mantenían la revisión de libros y se revisaba todos los libros que llevaban a México. De hecho, la aduana, que precisamente revisaba qué libros se podían vender en México o no, estaba en el edificio que actualmente es la Secretaría de Educación, o sea, está en la misma zona, y esto hacía que se confiscaran libros, y obviamente los libreros que se encargaban de traer pues información nueva que venía de Europa, publicaciones a la gente para que conociera ideas nuevas, filosofía, literatura, poesía. No podía decir que estaba en contra, porque si estabas en contra te confiscaban la serie de libros que traías, y eso equivalía a una pérdida económica grandísima, Sí, porque sí. tenías que pagar Su pues trabajo, el viaje, tenías que pagar impuestos, o sea, todo lo que te habías gastado Ganancias. para traer los libros, pues lo tenías que pagar, y pues preferías decir, sabes que estoy en favor que me los revises y que me los y que cortes pedacitos que no quieres. Frases. Entonces, me gustó que esta investigación que se realizó en la exposición de la Biblioteca de México era que mencionaban que habían documentos que evidenciaban que incluso aunque que ya estaba la independencia de México y que se supone que ya había como este gobierno laico que permitía la libertad de divulgación o de lectura, aún así había ciertos sesgos y había ciertos documentos. Por ejemplo, hablan del presidente Vicente Guerrero, que ordenaba a un obispo a prohibir ciertos libros. A pesar de que ya estaba esta idea de ser un México independiente, un México más abierto, aún así había pues prohibición de libros. Entonces, ¿Cómo hay problema con eso? los libros, me gusta porque los libros son peligrosos, y eso indica que son valiosos, y por lo Me tanto asaltó con un libro. y por lo tanto Me cuídenlos, asaltó las ideas. léanlos, disfrútenlos, y Oye, pues nada. los libros son peligrosos, pero es más peligroso el que los lee. Claro. Ah, pues sí. Se puede volver bien peligroso, por eso no quieren que los lean, ¿eh? Por eso los A mí se censuran me hace bien precisamente. particular porque la censura también puede jugar como este doble filo, ¿no? Donde si algo se censura también puede Más convertirse en llamativo, atractivo. claro. Sí, siempre lo prohibido como que genera como un cierto gustito, Morbo, ¿no? un morbo, pero al menos en los libros cuesta a veces más trabajo, ¿no? Por la cuestión del tiempo y demás, seguramente. Y yo lo que estuve, por ejemplo, investigando es ya no tanto el libro físico, sino como qué es lo que sucede ahora con el formato digital, que es lo que ahorita se está moviendo, pues. Entonces, usualmente nosotros cuando estamos investigando o que queremos leer algo, pues ahorita ya están las inteligencias artificiales, ¿no? Pero previo a las inteligencias artificiales, tú ibas al buscador del Google. Ahí en el Google haces tu búsqueda y ya te salta cierta información. Entonces, yo me di cuenta hace años cuando estuvimos haciendo una investigación sobre la Edad Media, que el buscador me arrojaba como ciertos artículos que mencionaban que hasta cierto punto la Edad Media no era tan malo, ¿no?
y se me hizo muy raro, pues, porque... Cristianos. Sí, se me hizo muy raro como el algoritmo, cómo estaba funcionando, ¿no? Ah, sí. Entonces Ya, el buscador, sigo. estuvieron cuestionando como a Google diciéndole, oye, ¿cómo es que funciona tu buscador? Pues, ¿qué es lo que hace? Y Google por un chorro de tiempo dijo, no, es que es información privada y nosotros no queremos exponer nada. Y pues resulta que hasta que salió a la luz cómo funciona el algoritmo de Google, ¿no? Y es que, pues el buscador favorece a las grandes marcas frente a las pequeñas o a los pequeños sitios, Sí, ¿no? imagino que es lo Vaya que pagan, sorpresa, ¿no? ¡Qué Claro. sorpresa! El interés, ¿no? Sí, exacto. Él se maneja por un interés económico meramente y probablemente también ideológico y económico, ¿no? Porque es muy difícil separar la ideología del funcionamiento económico, ¿no? Entonces, Política. era muy como cuidadoso y receloso con decir cómo funcionaba su algoritmo y la inteligencia artificial por su parte, en la actualidad, la inteligencia artificial siempre selecciona como lo mejor, pero lo mejor es entre comillas, pues porque lo que va a seleccionar la inteligencia artificial es lo que considere como mejor. ¿Y cuáles son los sitios que va a considerar como mejor? Los que tengan más interacciones. vistas. ¿Y cuáles van a tener más vistas? Pues los los que primeros paguen que te arrojan. y Google, son ¿no? los que pagan más, porque todavía funciona bajo un sistema económico el algoritmo o las búsquedas de Google, ¿no? Como en su tiempo el periodismo funcionaba así, o sea, si había una revista, el New York Times, por ejemplo, y esa revista tenía cierto patrocinador y tú ibas a sacar un artículo que hablara en contra de ese patrocinador, pues la revista te decía, no, papito. Entonces no Aquí era no como muy entras. libre, sino siempre está buscando el beneficio de quién puede financiar, en este caso, quienes pagan la publicidad. En el caso de, si te fijas, cuando revisamos una noticia, está atascadísima de publicidad, Sí. que es de donde Ujú. sacan feria a ellos, ¿no? Y a ellos son a los que le van a dar prioridad, ¿no? Entonces la idea al final no es tanto mantenerte informado, sino que consumas. Y pues nos podemos dar cuenta también con toda la privatización que hay con el acceso a la información, pues puedes ver cómo tienes que pagar a veces para artículos científicos, cómo tienes que pagar a veces para ensayos filosóficos o artículos filosóficos Inscribirte. y demás. Ajá, te tienes que suscribir, dar tus datos, Pagar agregar tu una tarjetita, mensualidad. la mensualidad, etcétera. Oye, Entonces, pues nosotros somos gratis aquí. es que aprovéchenos. No, pero sí Cuando- es bien interesante porque ha habido una lucha también así como de información Sí. para liberar, no sé, información científica o... Toda la cultura, porque de alguna manera al final el estar limitando como el acceso a los libros es estar limitando la Sí. cultura. Y así Sí, el como conocimiento, o se, sea, se quemaron discos de los Beatles, hágame usted el favor, de los Beatles, están súper ñoñazos y los Beatles. Hasta que Yo empezaron a como si me utilizar... fueran a hacer reflexionar tanto. ¿no? Lo único que me enseñaron De- fue amanecer Pacheco, o sea, de no, que no, es mucha... quemaron libros de Harry Potter y de la serie de Twilight. O sea, No, eso ya hazme Lo el que pasa es que estos películas, conservadores o sea, son bien ñoños. Son del- o sea, son del ¿qué diablo. vas a quemar con eso? O sea, Sí, ¿qué vas a lograr? Y justamente al limitar la cultura, pues también limitas el acceso como a cierto tipo de información, pues, y se supone que una sociedad libre debe de tener el acceso como a todo tipo de información y a todo tipo de cultura, o sea, tanto Pues eso ya no musical, Sí, aquí en la fulana, sí. sí, ya no existe. Yo me Bien estoy dando deprimida. cuenta tristemente que va a estar difícil eso ya. Diría la señora, no tienen educación a la bestia. Sí, vamos a promover esto. Sí, pero entonces estamos hablando como Qué tristeza. hablamos como de quema de libros, entonces hay un ocultamiento de la información, ¿no? Y como nuestro derecho fundamental no solo es tener acceso como a lo lúdico, que es todo tipo de cultura, sino también a la información, a saber que estoy informado y no nada más estar viendo 700 anuncios para que me digan una maldita noticia, ¿no? Y que son para comprar, porque los Sí, anuncios son para que Porque los compres algo, anuncios y el para que algoritmo compres algo. funciona para que consumas, ¿no? Y ahí es donde nuestra atención está siendo como captada, no por esta cuestión de los libros que nos hacen como meditar poco a poco, porque es algo lento, es un proceso súper lento. Claro, sí, A sí. diferencia de la inmediatez de las redes, el proceso del libro es Requiere lento. tiempo, es algo íntimo. Sí, es como, y requiere estimular la imaginación. sí. Me acuerdo mucho Y del que si no lo episodio. entiendes, se tienes que regresar Sí, y y te reflexionarlo ardes, otra ajá. vez, ajá.
y te enfrenta a sentirte como ignorante, Sí, pues ¿también? te ardes porque dices, De que lees estoy una hoja y tonto, dices, no le entendí nada. estoy tienen que estúpido, regresar". Y a ¿qué? veces, y a veces hasta que tienes que revisar otro, o sea, tienes que triangular información, ya dices, Sí. ah, ok, con razón. No, y que Ay. vas leyendo y como que te vas en el tema y dices, ¿pero por qué dijo esto? Te Era disociaste. acá. Sí, empieza desde acá y vuelves a... Ah, ok, ya lo entendí Y bien. ya dices, no, sí va por ahí, Sí, pues. leer cuesta trabajo. Sí, cuesta Y trabajo retener, y ajá, te comprenderlas. interpela, pues, y te hace como voltearte a verte a ti mismo, pues. Entonces eso es lo que se me hace como muy curado, que disfruto mucho de los libros, ¿no? Pero ahora es que mi pregunta partía de la quema de libros, es cómo le hacemos ahora o cómo es que se oculta la información o cómo es que se queman libros si tenemos acceso a todo, pues. Pero podemos ver que no a todo. ¿Por qué? Porque Sí. todo está Ahí están privatizado unos o filtros, bajado, ¿no? filtrado a través de todo lo económico, ¿no? Que tienes que pagar suscripciones y demás, ¿no? O quién paga más para que su portal sea el primero que te sale cuando lo buscas, ¿no? Entonces compren libros. Y viejitos. sí, la otra también, la otra que pasa es que también tenemos como un exceso de información. O sea, al tener tanta información y acceso a tanto, dado que nuestros sentidos y nuestra atención puede ser muy limitada, estamos hiperestimulados pues de Discernir cosas también es y difícil. tener que discriminar, enfocar tu atención y todo eso implica algo. Entonces esta infodemia, esta pandemia de información también nos tiene como en un estado donde no podemos prestar atención como algo en particular, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues de alguna manera a buscar información solamente en estos lugares o en estos grupos donde lo único que vamos a hacer va a ser confirmar, como decían, nuestros sesgos de confirmación, ¿no? O sea, buscamos puras noticias o puros artículos que confirmen lo que yo ya pensaba, pues, o estas cámaras de eco donde el otro ya no existe. Entonces estamos en una constante feedback de una retroalimentación de lo que somos nosotros y no Y te la de... crees, ¿no? Lo confirmas. Ajá. Y te crees tú lo que eres y ya no hay un diálogo, pues, entre las personas y entre las ideas y demás, ¿no? Que es lo molesto, ¿no? O sea, confrontar una idea distinta a lo que tú piensas, ¿no? Sí, y al final alguien que determina qué se puede saber y qué no, o qué se puede imaginar y qué no, está tomando una decisión por ti y está tomando, o sea, está ejerciendo el poder porque está decidiendo por ti. Y generalmente es un inepto. Y muchas veces sí. Entonces podemos ver que el ocultamiento de páginas o la poca visibilidad o como le llaman ahora el shadow ban, o sea, este tipo donde el algoritmo a tu información, o sea, si es una noticia sobre Gaza, no la va a promover el algoritmo. Caray, En esa no cambio, me si es la sabía. si es la publicidad de Israel, por ejemplo, la puede promocionar bien machín. Entonces, tu noticia se va a quedar perdida entre el algoritmo, entre todo el mundo de información. Por eso denos like, denos like, Por denos eso no like. tenemos vistas. Ah. Sí. El poder no los quiere. Y ese es otro caso, que creen que las personas, todos tienen el efecto Galileo Galilei, que creen que porque dicen, si a Galileo lo censuraron, a mí también, eso significa que yo digo la verdad también. No, tampoco, bájate de esa Ah, nube. sí, sí. Entonces, se prioriza siempre el entretenimiento, ¿no? El internet, entonces, debería de ser esta gran biblioteca. Sin embargo, al tener todos estos filtros, lo único que hace es disciplinarnos en lugar de emanciparnos a través de todo lo que, diciéndonos todo lo que tenemos que consumir, todo lo que tenemos que comprar Hacer o lo que todo a lo que le quieren. tenemos que poner atención, porque también nos pone cosas que nos fomentan como la ira, en lugar de ponernos cosas que fomentan la imaginación, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. O la Eh, reflexión. Entonces, todo lo que se viraliza son cosas irrelevantes, por eso del like, del like, del like, del like. Y los estoy tratando de convencer. Y pues de alguna manera debemos de tener el derecho a tener acceso a alternativas que sean confiables y que sean lúdicas también o que fomenten esta imaginación. Y aparte algo, el problema que tengo con estos filtros o estos algoritmos es que también como los grupos de derechas o estos grupos totalitarios como Trump y demás, como tienen la feria, controlan Tu los visa. medios y los de estos. Mi visa no. Entonces, al controlar la información, y al tener dinero, se vuelven más virales y se vuelven más virales esta gente, pues no sé, como estos morros de derecha que dicen,
yo sí digo la verdad y no sé qué. ¿Y cuáles son tus fuentes? Sepa, se las sacan de la monda las fuentes porque no tienen ningún tipo de fuentes, pero se creen como outsiders que dicen, yo no me baso en tus fuentes chafas de la NASA y así. Este tipo de personas, pues. Que Terraplanistas. que es precisamente lo que ha pasado en toda la historia. O sea, los que se censuran son los que tienen el poder para hacerlo. Ujú. Sí, exactamente. Y pues para eso necesitamos como contrastar la información y tener información que podamos comparar o considerar como verdadera hasta cierto punto. Y pues a mí sí me pareció como una frase muy interesante, esta frase de Henry Heine, que es la de quien quema libros no tardará en quemar a una persona. ¿Por qué? Porque Como estás la religión lo ha hecho, ¿no? como la religión y muchos gobiernos totalitarios también, y muchos han estado afiliados a la religión Cristiano. El también. cristianismo. Sí, entonces, si están quemando libros, es muy probable que en un poco ratito más el grupo en Estados Unidos, el grupo de las 3K empieza a salir otra vez a quemar personas, pues. ¿Por qué? Porque quieren controlar toda la narrativa, quieren controlar qué voces se escuchan y qué no, y qué voces valen y qué voces no. Entonces, busquen qué libros son censurados y vamos a leer Y esos son los mejores. todo de lo hecho. prohibido sabe más rico. Si habla de sexo, está bien. ¿Ok? Pues por nuestra parte es todo. Nosotros somos y fuimos la fulana. Creíamos que íbamos a ser más rápidos, pero realmente estaba interesante toda la información que traíamos. Recuerden compartir, recuerden todo lo de las redes para mandar al diablo este algoritmo y muchas gracias por acompañarnos. Se despide usted Luis Juárez, Hasta luego, buenas noches. Paola Juárez, Ahí. Yaya Juárez, Hasta la próxima. su servilleta el Poncho y ánimo delincuencia. Hasta la próxima.